No sé si... Ahí estamos, perfecto. Ahí está. Bueno. Gracias. Bueno, entonces... habíamos dicho, tenemos que encontrar la función lineal, ¿sí? Donde la y, nuestra variable dependiente, es el peso de las gallinas, y la x, que es la variable independiente, es la cantidad de días. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, digamos, va cambiando el peso, y queremos encontrar la función que relaciona esas dos cosas. Entonces, dice, sabiendo que el peso promedio, es decir, estamos hablando de y, al inicio del experimento fue de 45 gramos. Entonces, este es el peso, vamos a anotar en gramos. Y esta es la cantidad de días, obviamente en días. Entonces, el peso al inicio, ¿a qué correspondería acá? ¿Sí? 25 gramos. Claro, pero ¿a qué correspondería en la recta? Ahí. A ver. Ordenada al origen. Claro, Sí, porque es un valor. ordenada al origen. Porque cuando x es igual a 0, ahí estamos hablando del inicio del tiempo, ¿no? Entonces, cuando nos hablan acá del inicio del experimento es cuando x igual a 0. Es decir, la ordenada al origen, b, ya sabemos que es 45 gramos. Que es un valor fijo. Claro, sí. Y dice, y que 26 días después fue de tantos gramos. Entonces, ahí, o sea, acá ya tenemos esto, y igual a mx más 45. Ahora nos dicen que 26 días después, es decir, cuando la x vale 26, m por 26 más 45, eso dice que vale 226 gramos. ¿Está? Entonces de acá podemos despejar m sería 226 menos 45 sobre 26, ¿no? Y esto sería 181 sobre 26. Sí, ¿no? Y eso que está ahí ya no se puede simplificar, se queda así. Entonces finalmente lo que nos preguntan es esto, es 181 sobre 26, va a ser la pendiente por x más 45. Esta es nuestra función lineal que nos relaciona el peso de las gallinas, que sí, con la cantidad de días, que es x. Entonces después, ¿qué otra pregunta les hace? Dice, calcular el peso promedio a los 35 días. Bueno, entonces a los 35 días es cuando x es 35. Entonces ponen y igual a 181 sobre 26 por 35 más 45. Y si hacen esa cuenta, hay que hacer esa cuenta. Les da 288. Vamos a ponerle dos decimales con 65. ¿Sí? Y ese es el peso, esto sería en gramos. ¿Sí? Ese sería el A. ¿Se entendió? Bueno, ¿quieren que hagamos el B? Por favor, profe. Bueno. 16B dice, en un parque de diversiones se paga una entrada y luego un adicional por cada juego. Todos los juegos tienen el mismo costo. Dice, bueno, acá les da unos datos. Dice, Martín gastó 35 y utilizó 4 juegos, y Leonel por utilizar 7 juegos gastó 50. Y nos piden en el 1 encontrar la fórmula de la función lineal que relaciona el costo del paseo con la cantidad de juegos que se utilizan.
y representar gráficamente dicha función. Bueno, entonces, fíjense ahí, la clave es las palabras que usaron. Dice, la función lineal que relaciona el costo del paseo con la cantidad de juegos. Es decir, ustedes cuando tienen y igual a mx más b, esta función lineal, digamos, esto lo puedo pensar como función como una f de x, ¿sí? Es f de x porque la x es la que es independiente, digamos. Yo a la x le doy algún valor y en función a eso me devuelve un valor que le llamo y acá. Entonces, la y es lo que está en función de x. Entonces, en este caso, fíjense que les dicen que relaciona el costo del paseo con la cantidad de juegos. Entonces, lo que yo voy a determinar es la cantidad de juegos. Esta sería mi x. Y en función de la cantidad de juegos, me va a dar el costo del paseo. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, se paga una entrada y luego un adicional por cada juego. Es decir, la entrada es un costo fijo, es decir, que acá va a ser la ordenada al origen, ¿sí? Esta b, que independientemente de a cuántos juegos, es decir, cuánto valga x, independientemente de cuántos juegos nos hayamos subido, siempre vamos a tener que pagar una entrada. Ese va a ser un costo fijo. Entonces el costo de la entrada va a ser b. Y después la pendiente de esa recta nos va a dar una idea de cuánto cuesta cada juego, ¿no es cierto? Si yo me subía a 5 juegos, a eso lo multiplico por la pendiente, que es como el costo por unidad de juego, y eso me va a dar el costo de haberme subido a esa cantidad de juegos. Entonces, cuando sumo todo, me va a dar la función que me va a dar el costo del paseo del juego. O sea. Y ahora entonces tenemos que ver los datos, ¿no? Además nos dicen, Martín, tenemos estos datos de Martín, dice, gastó 35, es decir que cuando hablamos del gasto estamos hablando acá del costo, ¿no? Entonces lo que nos dan ahí sería un valor de I. Nos dicen que I es 35 y utilizó 4 juegos, es decir que X es igual a 4, ¿sí? La cantidad de juegos es 4. Entonces fíjense que acá nos están dando en realidad las coordenadas de un punto, ¿sí? Este es el punto 435. Y por otro lado tenemos datos de Leonel. Leonel dice que por utilizar 7 juegos, es decir, X igual a 7, dice que gastó 50. Es decir que el I vale 50. Entonces acá también nos están dando un punto de coordenadas 7, 50. Y entonces tenemos una recta y tenemos 2 puntos por los cuales pasa esa recta, ¿no? Porque estos puntos tienen que pertenecer acá, a la recta esta. Entonces, ¿se acuerdan cómo armar una recta que pase por 2 puntos? ¿No era A igual a X1 y 1 sobre X1 y 2, X2 y 2? Claro, entonces, si tienen, esa sería la pendiente, ¿no? Entonces, si yo esto lo pienso como que es igual a, vamos a ponerle A ya que dijiste A, entonces A por X menos X0 más Y0. O sea, está claro que esta recta pasa por el punto X0 y 0. Entonces, si yo reemplazo X0 acá, la Y me da Y0, porque esto me da 0 por cualquier cosa. Y para la A tendríamos, por ejemplo, Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. Entonces acá, por ejemplo, si llamemos, no sé, a este le vamos a ponerle que son X0 y 0, el de Martín, y el de Leonel será X1 y 1. Bueno, entonces ponemos esto acá,
el A, o sea, la pendiente, ¿cómo nos va a quedar? Sería el I1, que sería 50, menos el I0, que sería 35, dividido el X1, que sería 7, menos el X0, que es 4. Esto me da 50 menos 35, es 15, y 7 menos 4 es 3, ¿no? 15 tercios, que es 5. No sé si le tiene alguna cuenta. Entonces, esto sería I igual a 5 por X menos el X0, entonces podemos poner 4 más 35. Y acá, si quieren, pueden acomodarla para que quede de esta forma, ¿no? Mx más b. Entonces sería 5 por x, si hago la distributiva, que tendría 5 por 4, 20, sería menos 20 más 35. Entonces esto me queda 5x más 15, ¿no es cierto? Y esa sería, voy a escribir por acá, la función lineal que nos piden encontrar, 5x más 15. ¿Se entendió? Profe, yo lo hago diferente a eso. No sé si es que estoy haciendo otra cosa o es válido igual. Depende cómo, no sé qué es lo que estás haciendo. Yo ahora les iba a dar otra forma también para resolverlo. Yo No sé. tipo reemplazo los números tipo en B y en M por Claro, separado y después voy despejando. En un lado despejo A y utilizo ese resultado para despejar el otro lado. No, los números X y decís vos, no M y B. No sé cómo explicarme, profe. ¿Cómo? Explique la otra forma, capaz que es eso y yo no me sé explicar. Bueno. Me pareció un cartel que tengo conexión inestable. No sé si me escuchan bien ustedes. Sí, profe, te escuchamos bien. Entonces, la otra forma de resolver esto, ahora que ya vieron sistema de ecuaciones lineales, sería pensar, esto lo voy a borrar. ¿No sería reemplazar de otra forma? ¿Reemplazar la X y la Y por alguno de los puntos? Claro, tal cual. Entonces, si ustedes tienen estos datos, ¿no? Que son 2 puntos de la recta, pueden reemplazar acá y decir, bueno, Y es 35 por A, cuando el X vale 4, más B, que no lo conozco todavía, y el otro dato sería, bueno, cuando Y vale 50, la X vale 7, más B. Y esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Donde acá tenemos que resolver. Entonces, bueno, por ejemplo, hay varias maneras de resolverlo. Pueden despejar B de acá y lo sustituyen acá, y de ahí despejan A, o despejan B de los dos lados, igualan las dos ecuaciones, y de ahí sacan A. ¿No sería más fácil O, reemplazar A? por ejemplo, O de una ¿cómo? partimos el número de antes. ¿No sería más fácil reemplazar A? Tipo, por ejemplo, reemplazar A en el 35, queda 35 igual a 5 por 4 más B, y ahí sacas B. ¿No sería más simple eso? Profe, no Tendría que entendí qué despejar están A de acá. haciendo. ¿Cómo? No entendí qué es lo que está haciendo, perdón. Estamos resolviendo, nosotros encontramos la ecuación de la recta esta, ¿sí? Usando una recta que pasa por 2 puntos, que son estos 2 puntos. Sí. Ahora les estoy dando otra manera de resolverlo, que sería, en vez de usar, digamos, la fórmula para la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos, que es lo que usamos anteriormente, Sí. podemos pensar en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos dan estos datos, o sea, nos dan un par de puntos X y. Sí. Si los pongo acá, llego a este sistema de ecuaciones que está acá, y ahora hay que resolver Despejo. esto. Bien. Claro, bueno, hay varias Gracias. maneras de hacer esto. Podríamos, por ejemplo, no sé, si resto las dos ecuaciones, es decir, acá tengo 50, si le resto 35, es lo mismo que 50, que es esto, es 7A más B. Y 35, que es esto. Entonces puedo poner menos 4A más B.
Entonces fíjense que si las resto, esto es restar esta ecuación, ¿no? Hice este menos este, y es lo mismo que esto menos esto. Entonces ahora este b con este b se va. Y acá me queda, de este lado me queda 15, acá me queda 7a menos 4a, son 3a. El b con el b se fue. Y de acá, bueno, despejo el a, 15 tercios, que es 5. ¿Sí? Y ahora tendría que, en alguna de estas dos ecuaciones, en cualquiera, despejar b. Por ejemplo, la de abajo, me va a quedar que b es 50 menos 7a. Esto sería entonces 50 menos 7 por 5, que es 35. Y esto me va a dar 15, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que llegamos a los mismos valores. Y igual a a por x más b, el a vale 5, 5 por x, más b que es 15. ¿Sí? Este sería el b, y este sería el a. ¿Está? Da lo mismo si igualan las dos ecuaciones. Sí, hagamos esa prueba también. Cuando igualan las dos ecuaciones, ¿a qué te referís con igualar? ¿Despejar todo? No sé a qué te referís. Vos decís despejar, por ejemplo, otra cosa que podríamos hacer es, si despejo b, sería, en la de arriba me da 35 menos 4a, y la de abajo me da b igual a 50 menos 7a. Si las igualo ahora, entonces me va a quedar 35 menos 4a igual a 50 menos 7a. ¿Sí? Entonces igualé el b con el b. Entonces 35 menos 4a es igual a 50 menos 7a. Y de acá si despejo, para acá me queda 7a menos 4a igual a 50 menos 35. Llevo a lo mismo que antes. Me va a quedar 3a igual a 15. Entonces a igual a 5. ¿Sí? Entonces vengo acá, y con ese valor de a, igual que hice antes, lo meto en cualquiera de las dos ecuaciones. 5 por 4, 20, así que acá me queda 15. Bueno, si lo pongo acá también, 50 menos 7 por 5, que es 35, 50 menos 35 es 15. ¿Sí? Llegué a la misma solución. ¿A eso te referías? Sí, ¿no? La otra opción sería, por ejemplo, acá, que despejé b de la primera ecuación, podría meter en la segunda, ¿no? Si acá tengo, por ejemplo, que b es esto. Si lo meto en la segunda ecuación, que dice 50 igual a por 7, o 7a es lo mismo, más b, pero b ahora es 35 menos 4a. Entonces ahora también hago lo mismo, ¿no? Me queda, fíjense, 7a menos 4a me queda 3a. Acá el 35 si lo resto, me queda 50 menos 35, que es 15, y llego a a igual a 5 de nuevo. ¿Sí? Desde la manera en que lo quieran resolver. Listo. Bueno, entonces, esto es con sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, en esta unidad, eso se supone que no lo habían visto, pero como ahora ya lo saben, lo pueden hacer como quieran. O lo hacen resolviendo el sistema de ecuaciones y despejan así los valores de la pendiente y la ordenada del origen, o lo hacen con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, como hicimos antes. Eso era lo que, no me acuerdo quién era quien. Mañana van a tomar sistema de ecuación lineales. Tengo entendido que sí. Bueno, representar gráficamente es el gráfico de esta recta, ¿no? La ordenada del origen es 15. Si lo hago de 5 en 5, por ejemplo, 5, 10, 15. Y acá 1, 2, 3, por ejemplo. Fíjense que la intersección, la intersección no sé qué le iba a decir. O sea, pasa por acá, por este punto. ¿Sí? Cuando x vale 0, esto vale 15. Después tiene pendiente positiva
5. Es decir, por ejemplo, cuando me muevo desde este punto, me muevo 1 a la derecha, acá en 1, en Y me muevo 5. Es decir, llego hasta el 20, hasta acá. Entonces ahí tienen esos dos puntos. Fíjense que la intersección con el eje X sería negativa, ¿no? Cuando Y vale 0, queda 5x más 15. Entonces, menos 15. Perdón, profe, me perdí en esa parte. ¿Puedes volver a explicar lo del gráfico, por favor? Lo del gráfico. Sí. Bien, dibujé la intersección con el eje Y, que sería la ordenada al origen, que es cuando X vale 0, esto vale 15. Entonces este punto es de la recta. Después, usando la información de la pendiente vale 5. ¿Sí? Acordate que la pendiente era esto, tenías una diferencia en Y 1 menos 0 sobre X1 menos X0. Entonces esto te dice, cuando te moves tanto en X, ¿cuánto te moves en Y? Entonces en nuestro caso esto vale 5. Lo podemos pensar como 5 sobre 1. Es decir, cuando me muevo en 1, positivo sería moverme 1 a la derecha, me dice que en la Y me muevo 5. Entonces si estoy parado acá en 0, me muevo 1 para la derecha acá, en la Y se va a mover 5. Entonces llegué a este punto, el 1, 20. Y ahí tengo 2 puntos. Bien. Ya con eso lo puedo graficar la recta. ¿Se entiende? Lo que les decía es que acá les va a quedar la intersección con el eje X, les va a quedar negativa, ¿sí? Les va a dar en menos 3. Y acá 1, 2, 3. Ahora, en este problema no tiene sentido los números negativos en la X. ¿Por qué? Porque sería, ¿qué quiere decir menos 3 juegos? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, fíjense que si acá dibujamos la recta, arrancaría acá, pasaría así, ¿sí? Una cosa así. Ese sería el gráfico de la recta. Que bueno, en realidad, esto se extendería hasta acá también, ¿no? Pero bueno, ya les digo, estos que están acá, en la parte negativa del eje X, no tienen mucho sentido porque no tiene sentido tener menos una cantidad de juegos. Entonces, bueno, ahí nos preguntan qué representa la pendiente y la ordenada al origen. Eso ya lo hablamos un poco, ¿no? La ordenada al origen, en este caso, es el costo de la entrada, ¿sí? Que es ese costo fijo. Este siempre está sin importar cuántos juegos nos subimos. Si nos subimos a 0 juegos, de todas formas tenemos que haber pagado 15 para poder entrar. ¿Sí? Entonces, el B, la ordenada del origen, en este caso significa el costo de la entrada al parque de diversiones. Y después la pendiente, A, que vale 5, eso también se nos había comentado, es, digamos, el costo por unidad de juego. Es decir, si yo me subo a un juego, tengo que pagar 5 más. Me subo a otro juego, me subí a 2 juegos, tengo que pagar 5 más, llegué a 25. Y así sigo subiendo, ¿sí? La pendiente me va indicando eso. Por cada juego, cuánto más tengo que pagar. La siguiente pregunta dice, ¿cuál será el costo de utilizar 6 juegos? Ahí cuando les dicen 6 juegos, ¿de qué variable están hablando? ¿De qué letra, digamos? ¿De la X o de la Y? Y de la I estaba diciendo usted recién. Claro, el costo es la incógnita, pero cuando les dicen 6 juegos, ¿a qué se refiere? A la X. La A X. la X. Entonces lo que tengo que encontrar es la Y, pero el dato que me dan es la X. Entonces, esto es cuánto vale Y cuando la X vale 6. Entonces esto sería 5 por 6 más 15. Esto sería 45, ¿no es cierto? Y la siguiente pregunta dice, si se dispone de 70 pesos, ¿cuántos juegos se pueden utilizar?
¿Y acá cómo es la pregunta entonces? ¿El dato que me dan cuál es? ¿X o Y? Y. Sería el 2, sería el 3. No, sería el 3, sería el 4. Claro, el dato que me dan es la Y. Si me hablan de costo de 70 pesos, entonces acá me dicen 70 es igual a 5 por X más 15. Y de acá tengo que despejar la X, la cantidad de juegos. Entonces, X va a ser 70 menos 15 sobre 5. Esto, ¿qué me da esto? Me da 55, ¿no? 55 sobre 5 es 11. ¿Sí? Entonces, con 70 pesos me puedo subir a 11 juegos. Bien. Bueno. Pero si en la consigna dice que Leonel, quien gastó 50 pesos, utilizó 7 juegos. Sí. ¿No es que 11 Sí. pesos no será el valor del juego? Ah, no. No, porque... No, pero es... Acá encontramos que con 70 pesos puedo subirme, puedo usar 11 juegos. ¿Sí? El de Leonel dice, si te fijas acá, él gastó 50 pesos y se subió a 7 juegos. No sé por dónde viene tu duda. Sí. Fíjate que la diferencia son 4 juegos más, ¿no es cierto? Está bien, entendí. Si te fijas, este gastó 70 y este gastó 50. La diferencia son 20 pesos, ¿no es cierto? Y este se subió a 11 juegos y este a 7. La diferencia entre eso es 4. ¿Sí? Hay 4 juegos más que se pudo subir esta persona que no tiene nombre, pero Leonel se subió a 7 nada más. Para subirse a 4 más, ¿sí? Es decir, hasta llegar a 11, ¿cuánto tendría que haber gastado? ¿Cuánto más? Y bueno, eso ¿quién me lo dice? La pendiente. Si yo hago 4 juegos por 5, que es la pendiente, 5 por 4, 20, desde los 50 en los que estaba, entonces 50 más 20 son 70, que es la cantidad a la que me puedo subir con 11. ¿Sí? Es como este punto, si te fijas, bueno, acá no me queda bien en la gráfica, ¿no? 4, 5, 6, 7, estaría por acá arriba. Pero bueno, imagínate que estás acá, ¿no? Sí. 50. ¿Sí? Y con 7. Entonces, si vos te movés 4, sería me muevo 1, subo 5, me muevo 1, subo 5. ¿Sí? Así lo haces 4 veces, 5 por 4, 20, subiste desde 50 a 20 meses, 20 veces más hasta 70. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces ahí hicimos 2 ya, que son de así como resolver con enunciado. Lo más importante es esto, es que identifiquen cuál es su variable, cuál es cada cosa, y en función de los datos que le dan después, bueno, de ahí pueden despejar de alguna manera los datos que le faltan de la pendiente y la ordenada del origen. A ver el chat, ¿qué habían dicho? Alguien pregunta el 20, habían dicho algo del 18 antes, unidad 6, después pasamos. Bueno, el 18 es de distancia, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, ¿borro esto entonces? Borre, sí. Podemos hacer el 5 de la unidad 6 con mayúsculas. Están gritando en el chat ahí. Ya vamos.
Bueno, vamos a hacer uno de la unidad 6 para los que están ansiosos de la unidad 6 y después volvemos a los de la unidad 5 de nuevo. A ver. ¿Qué era lo que habían, al principio? ¿Qué habían dicho de la unidad 6? No puedo hacer el 5 de la unidad 6, que es lo mismo que está preguntando esta persona. Perdón, tenía puesto en mayúscula. Bueno, no pasa nada. El 5. El 5 de la unidad 6 dice: determinar las coordenadas del centro de un cuadrado de vértices A, B, C y D. Y le dan las coordenadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué pasó? Para ubicarnos un poco, es dibujar esos puntos donde están. Entonces, a ver. 1, 2, 3. Tenemos también el menos 2 por acá. El de ahí, ¿hasta dónde vamos? Vamos para arriba. 1, 2, 3. Entonces, el 0, 0, que es el origen. Acá. Pónganle siempre el nombre a los ejes X y Y. Ahí está. Este sería el A. Vamos a escribirlo acá. A sería el 0, 0. Vamos a poner distinto color. B sería el 1, 2. Es decir, acá 1 y 2 de I. Ese sería el B. El C es igual a menos 2, 1. Es decir, menos 2 que está acá. 1. Y el D, que otro que lo puse el azul. El D sería igual al menos 1, 3. Menos 1 de X, 3 de Y. Sería acá. Bien. Voy a ponerle los números acá. Este es el 1, este es el menos 2, este es el menos 1. 1, 2, 3. ¿Sí? No le pongo las letras ahí, ya están con los colores. Bien, entonces esto nos determina, no sé si me quedan muy derechos, pero esto debería ser ¿qué figura dice que será? Un cuadrado. Y hicimos los puntos, debería ser ahí. Y me dice determinar las coordenadas del centro. Bien, interesante. ¿Cómo hago para encontrar el centro? Bueno, puedo pensar, el centro es lo siguiente. ¿Con qué color lo puedo dibujar? Acá. A ver si ahí le pego. Ahí va. ¿Sí? Si yo tengo una recta que pasa por las diagonales, por una diagonal y por la otra, donde se intersecten esas rectas, esa va a ser el centro. ¿Sí? Entonces, acá, el punto que es la intersección de estas rectas, ese punto va a tener las coordenadas del centro, que es lo que me pide. Entonces, tengo que plantear, qué sé yo, le puedo poner, no sé, L1 y L2. Entonces, si encuentro estas rectas, y después hallo su intersección, me va a dar la coordenada del centro, que es lo que quiero. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Y fíjense que estas pasan por los vértices, pero tengo las coordenadas de los vértices. Es decir, que por ejemplo para L1 es la recta que pasa por el punto azul, que es el D, y el rojo, que es el A. Pasa por A y D. Pues L2 es la recta que pasa por el naranja y el verde, el B y el C. B y C. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? No, Que ahora yo me perdí, profe. ¿Qué parte no entendiste? No, porque no quise molestarte porque me quedé haciendo el cuadrado. Pero seguí, no importa. Lo que hice fue, marqué simplemente en el plano los puntos que me dan de datos. El A, el B, el C y el D. Sí, Después uní los puntos y eso me da el cuadrado. Y sí, lo que quiero hallar es el centro. Entonces, ¿cómo encuentro el centro? Bueno, lo que puedo hacer es trazar las diagonales. Si trazo bien. una diagonal, ¿sí? Agarro dos vértices opuestos acá, este y este, Sí, hago una diagonal, hago la otra diagonal, el punto en donde se intersectan las diagonales, eso me va a dar el centro. bien. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, voy a armar dos rectas, L1 y L2, y, digamos, sé cómo armar las dos rectas porque, por ejemplo, para L1 sé que pasa por el punto A, que es este rojo que está acá, y el punto B, perdón, D,
que es este azul, ¿sí? Si quieren le pongo las letras acá, si no es tanto lío. Este es el D, este es el punto A, el verde en el B, y el naranja en el C. ¿Sí? Entonces con esos 4 puntos, es decir, con 2 puntos tengo la recta. Entonces para L1, ¿cómo sería? Le vamos a poner que yo, I1. Esto, como antes. Bueno, acá de nuevo. O sea, lo pueden resolver como me habían dicho hoy, que ponen I igual a mx más b, y tienen los 2 puntos, ¿no es cierto? Tienen el punto A y el punto D, meten los 2 puntos y tienen un sistema de ecuaciones, y de ahí despejan la pendiente y la ordenada al origen. O lo pueden hacer con la fórmula, digamos, de A por x menos x0 más y0. Yo voy a usar esta, así resuelvo menos ecuaciones. Entonces... Esa no sería la fórmula de distancia, ¿o sí? No, nadie habló de distancia acá. Ah, Estamos viendo armar una recta primero. Pero ok. la distancia no la voy a usar acá. Ah, bueno. Acá lo que quiero saber son las coordenadas del punto. ¿Sí? Ese punto que está ahí, que no le puse nombre, este punto rosa podría ser ¿qué letra le ponemos? A, B, C, D, E. ¿Está? Entonces, ahora para armar esta recta, para la pendiente sería I1 menos I0 sobre X1 menos X0 por X menos X0 más Y0. Entonces esta es la recta que pasa por A, que es el 0, 0. Así que esa es fácil. La pendiente es menos 3. D es menos 1, 3. Menos 3 te da, a ver, sería 3 menos 0 y menos 1 menos 0, también va a dar menos 3, por X menos... Si elijo el X0 es más fácil elegir el A, ¿no? Que es 0, 0. Sería X0 más 0. Entonces esta es menos 3X. ¿Sí? Entonces la recta I1 es menos 3X. ¿Sí? Fíjense que la ordenada del origen de esta recta, ¿cuál es? 0. 0. Y sí, pasa por el 0, ¿no? Por el punto A, que es 0, 0. Y tiene pendiente negativa. O sea que está bien. Bien. I2, que será la recta L2. Si hacemos lo mismo, vamos a tener, estos son los puntos B y C. Entonces, por ejemplo, hacemos 2, que es la coordenada I del B, menos la coordenada I del C, que es 1, sobre 1, que es la coordenada X del B, menos 2, ahí ojo con el menos, que es la coordenada X del C, por X menos X0, que sería 1, más Y0, que es 2. Si hacemos esta cuenta, nos queda, arriba nos queda 1 y abajo nos queda 1 más 2, que sería un tercio esto, ¿no? Entonces va a ser un tercio por X, bueno, por X menos 1 más 2, y esto si hacemos la distributiva, nos va a quedar menos un tercio más 2. Más 5 tercios. Claro, son 6 tercios, 5 tercios. Un tercio de X más 5 tercios. Fíjense que esta tiene pendiente positiva, ¿sí? También, ¿cierto? El L2 tiene pendiente positiva. Y la ordenada al origen es 5 tercios. Que es... No entiendo de dónde sale ahí en I1. ¿De dónde sale el X menos X0 más Y0? No sé, nunca lo sé. Eso está en el apunte, es la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos. Vos tenés un punto de coordenadas x0 y 0 y otro punto de coordenadas y1 y x1 y 1. Entonces con esta forma es la recta que pasa por esos 2 puntos x0 y 0.
x0 y 0, y 1, x1 y 1. ¿Sí? Sí. O sea, si no, lo resuelven como resolvimos el anterior. Ponen y igual a por x más b, y saben qué pasa por el punto, por ejemplo, esta. Por el 0, 0, entonces ponen 0 igual a por 0 más b, y por otro lado tienen, para el a y b, que sería 3 igual a por menos 1 más b, ahí tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, y de ahí pueden despejar el a y el b, y deberían llegar a esta misma ecuación. ¿Sí? Y capaz que es más fácil así. Voy a prender la luz. ¿Cómo? Es más fácil así, digo, para mí. ¿De qué manera? ¿Con las Igual ecuaciones? a A por X más B. Bueno, cada cual lo resuelve de la manera que quiere. Fíjense que si quieren lo podemos hacer para el I1, que es bastante rápido. Para el I1 sería la recta que pasa por A y D, ¿no? Entonces ahí tendrían 0 igual a por 0 más B. Entonces de acá ya sacan que el B es igual a 0. Y en la siguiente les queda que, ¿cuál era el D? Entonces 3 es igual a por menos 1 más B. Como ya tienen B y B vale 0, acá les dicen que menos A es igual a 3 o que A es igual a menos 3. ¿Sí? Les da lo mismo, fíjense, menos 3 por X. Perdón, voy a prender la luz, ya vengo, no veo nada. ¿Qué sería X0 y 0? Sería lo mismo nombrarlos X2 y X1. Sí, pueden poner el nombre que quieran. Simplemente son dos puntos distintos. O sea, uno es un punto de coordenadas X0 y 0, y el otro es X1 y 1. Fíjense que, por ejemplo, en el I2 yo elegí este punto, el de coordenadas X1 y 1, le llamé al B. Porque fíjense que acá lo usé, donde dice 1, puse 2, y donde dice X1, puse 1. ¿Sí? 2, 1. Después el C lo llamé X0 y 0. Donde dice Y0 puse 1, donde dice X0 puse menos 2. Lo importante es que respeten este orden. O sea, si hacen la coordenada Y de un punto, abajo tiene que ser también la coordenada X de ese punto menos la coordenada X del otro. Si, si lo dan vuelta, les va a quedar la pendiente con el signo cambiado. Les va a dar mal. Bueno, entonces. Bien, esto lo puedo borrar. Entonces encontramos las dos rectas. La I2 es 1/3 de X más 5/3, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto. Bien, y ahora queremos hallar el centro, que habíamos dicho es el punto en donde se intersectan las rectas L1 y 2, L1 y L2. Entonces, cuando se intersectan, tanto la coordenada X como la coordenada Y valen lo mismo. Entonces se las puede igualar. Cuando I1 es igual a I2, voy a tener menos 3X igual a 1/3 de X más 5/3. Si acá despejan, sería X por 1/3 más 3 igual a menos 5/3. Esto sería 10/3, ¿no? X por 10/3 igual a menos 5/3. Entonces, la X les da menos 1/2. ¿Sí? Despejando acá. Menos 5 sobre 10. Hay 3 dividiendo de los dos lados, esto se simplifica. Y esa es la coordenada de X. ¿Sí?
¿Se me perdió alguno acá o lo hice de manera muy rara? Yo me perdí. Bueno. Vamos a resolverlo. Paso este para allá, por ejemplo. Entonces sería menos 3x menos 1/3 de x igual a 5/3. Hago esta cuenta. Menos 3 menos 1/3 son menos 10/3. ¿Sí? El 3 lo puedo pensar como 9/3. Entonces menos 9/3 menos 1/3 son menos 10/3. Igual a 5/3. Y de acá tengo que despejar. Si paso este dividiendo, este 3 está dividiendo de los dos lados. Así que me queda x igual a 5 sobre menos 10, que es lo mismo que menos 1/2. Ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno. Ese es el valor de x. Y ahora para el valor de y, bueno, si lo meto en cualquier ecuación, en la y1, por ejemplo, me va a quedar menos 3 por menos 1/2, sería, esto es menos por menos más, sería 3, ¿qué pasa? 3 medios positivos. Si lo meto en y2, sería lo mismo, ¿no? O sea, le voy a sacar el subíndice, porque acá son iguales. Y si lo meto en la otra ecuación, que sería 1/3 por menos 1/2 más 5/3. Esto sería menos 1/6, y 5/3 son 10/6, ¿no? Multiplico por 2. Entonces, esto sería 9/6, que si divido por 3, lo puedo simplificar a 3 medios, que es lo mismo. ¿Sí? Me tiene que dar el mismo número porque justamente es donde se intersectan las rectas, el valor de x es el mismo y el valor de y es el mismo en las dos rectas. Entonces fíjense que si me quedó más o menos bien el dibujo, la coordenada acá, esta, debería ser x es menos 1/2, que parece que está bien, ¿no? Está como acá a la mitad, entre 0 y menos 1. Y la coordenada ahí debería ser 3 medios, que es 1,5, que estaría por acá. ¿Sí? Parece que quedó bien. Y haciéndolo con y igual a por x más b. Digo, yo ahí lo estoy haciendo y lo que saco es el valor de a y de b. Pero vos me estás hablando del paso anterior, para calcular el E1 y el E2. Sí, bueno, me perdí ahí. Ok. Para I1 ya lo pudiste hacer, ¿te salió esto? ¿Te dio menos 3x? No, me quedó a y b nada más. Bueno, pero vos Igualmente. determinás los valores de A y B y esos son tu pendiente y te ordenás el origen. ¿Cuánto te dio A y cuánto te dio B? Sí, no, igual yo ya lo tenía hecho, así que tengo distintos, tipo. Los puntos distintos. Tengo, sí, a menos 3 y b 0. Bueno, pero te dio lo mismo acá. Ah, es a y d y b y c, sí. Sí, no sé. O sea, las rectas le puedes poner el nombre que quieras. Yo le puse L1 y L2. Podría haber elegido al revés, L2 esta y L1 esa. Como sea. Sí, digo que me quedé en a igual a menos 3, b igual a 0. Entonces, ¿cómo te queda la ecuación de la recta? Y nada, eso no sé. Pero vos hiciste esta recta. Tenés y igual a por x más b, ¿no es cierto? Vos encontraste que a vale menos 3, que b vale 0. Entonces, claro, pero el valor... X. Esta es la L1. Sí. Esto. Y ahora te falta porque encontrar después, yo como ya tenemos el valor de y de x, claro, me quedan números nomás ahí abajo, porque en y y x también pongo 0 y 0 ahí. Lo tengo mal. No entiendo. No entiendo qué es lo que me dices. Claro, después cuando vos acá en la izquierda reemplazaste la a y la b, yo además reemplacé la y y la x de nuevo. Y eso te va a dar igualdad. Vos querés encontrar Claro, por eso. la pendiente y la ordenada del origen. Claro, Ahí sí, eso es lo que me falta. Ya está, en realidad, no te falta nada. Lo que tenés que seguir es con L2. Tenés que encontrar la recta de L2. Ajá, listo, era eso, gracias.
¿Cómo encuentran las rectas? Eso, digamos, de nuevo, están ustedes. Lo hacen sustituyendo los puntos y resolviendo un mini sistema de ecuaciones, o usan la fórmula esa para la recta que pasa por 2 puntos. Si querés, hacemos el de L2 de esa manera, para que veas cómo queda. Vamos Si me hablas a mí, sí. Sí. Si no, no sé a quién. Ah, Dale. Vamos a hacer el de... Vamos a hallar la recta L2. Podemos ver el 6 y el 7. ¿El 6 y el 7 de qué unidad? ¿De esta unidad? Bueno, acá me olvidé de escribirlo como la solución, ¿no? El punto E tiene coordenadas, entonces encontramos que era -1/2 y n vale 3/2. Esa sería la solución. Entonces, si queremos, volvemos a esto, ¿no? Para L2. Para L2, la pongo de manera genérica, ¿no? Le había puesto I2 igual a por X más B. Entonces yo sé que pasa, la I2 pasa por el punto B y por el punto C. B mayúscula, 1, 2. Entonces, cuando la I vale 2, la X vale 1. 1 por X más B. Y después tengo que pasa por el punto C también, que es -2, 1. Es decir, cuando la I vale 1, la X vale -2. Perdón, acá arriba. Voy de nuevo, porque iba muy rápido y dije una cosa y escribí otra. Este pasa por el punto B y por el punto C. En el punto B, cuando la coordenada I vale 2, pongo I igual 2 acá, y la X vale 1, A por 1. Y en el otro entonces dijimos, cuando la I vale 1, la X vale -2. Entonces -2 por A o A por -2, más B. Y ahora tenés este mini sistema para resolver. Si por ejemplo de acá despejas B, B sería igual a 1 más 2A. Y si lo metes acá arriba, en esa otra ecuación tienes que 2 es igual a más B, pero B es 1 más 2A. Entonces acá si sumás te queda A es... Te me queda 2, este 1 lo paso restando, me queda 1 igual a 3A. Entonces de acá directamente despejas que la A es 1/3. Fíjate que da lo mismo que nuestro A, este era la A, 1/3. Y ahora para el B, lo metes acá. Este sería 1 más 2 por 1/3, que es 2/3. 1 más 2/3 son 5/3. Y ese es el B que tenés acá, 5/3. Y ahí ya está. Esa es la ecuación de la recta L2. Y después, bueno, es todo lo que hicimos después para encontrar la intersección. ok, gracias. Bueno. El 6 y el 7 de la unidad C, o sea, los que siguen. Ok. Alguien había escrito algo antes. En el 20, el de la unidad anterior. Bueno. El 6 y el 7. Encontrar las coordenadas de los vértices del romboide ABCD a partir de las ecuaciones de las rectas que contienen a sus lados. Es la misma historia que hicimos recién. O sea, la diferencia es que en el 6 ya te dan las ecuaciones de las rectas. Entonces, por ejemplo, para encontrar el vértice A, y bueno, tenés que mirar qué recta es. Es la recta L4 intersectada con la recta L1. Entonces agarrás la ecuación de la recta L1 y la de L4, haces la intersección y despejás el punto, ¿no es cierto? El punto X que te va a dar el A. Y para el perímetro, una vez que tenés todos los puntos, es usar la fórmula de distancia. Haces la distancia entre A y B, más la distancia entre B y C, más la distancia entre C y D, más la distancia entre D y A, y eso te da el perímetro. Entonces, vamos a repasar lo de la distancia, entonces. Si querés hacemos... A ver,
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer... Suponete que ya resolviste la primera mitad del ejercicio, ¿no? Que sería encontrar los 4 puntos A, B, C y D. ¿Sí? A te dice acá que vale 1, 0. Y el B vale 3 medios y 5 medios. Entonces, la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas X e Y de cada uno de los puntos al cuadrado. Es decir, por ejemplo, a este le llamo X1 y 1, y a este le llamo X2 y 2. Esto es lo mismo que hacer X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Sí? Esto en qué orden lo hagan, no importa. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, A menos B al cuadrado y piensan que sacan un factor común menos 1, entonces esto sería como escribir B menos A, ¿verdad? Si saco un factor común menos 1, cuando haga la distributiva el B me queda con signo menos, que es como lo tengo acá, y el A me queda positivo. Y todo eso está al cuadrado. Acuérdense, este cuadrado se distribuye acá en el producto, entonces esto me queda menos 1 al cuadrado por B menos A al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, y esto sería B menos A. ¿Para qué les hago esto? Para que se den cuenta de que si hacen A menos B al cuadrado o B menos A al cuadrado es lo mismo. Entonces no se compliquen con quién es el X1 y quién es el X2. Cuando hagan la diferencia y lo eleven al cuadrado, les va a dar la misma cuenta si hacen X2 menos X1 o X1 menos X2. ¿Sí? Bien, entonces acá, si hago eso, me va a quedar la raíz cuadrada sería 3 medios menos 1 al cuadrado más Y2, que es 5 medios, menos Y1, que es 0 al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 medios menos 1, es un medio al cuadrado es un cuarto, más 5 medios menos 0 es 5 medios, al cuadrado sería 25 cuartos. Esto sería entonces la raíz de 26 cuartos. Bueno, queda ahí, o lo pueden dejar como raíz de 26 sobre 2, o 2 raíz de... no, ya está. Ahí lo pongo. Bien, pero esa sería la distancia entre A y B. ¿Sí? Acordate que esto venía de una cosa así, era una especie de rombo acá. Este era el A, este era el B. El C y el D. O sea, vos lo que encontraste ahí es la longitud de este lado. ¿Sí? En definitiva, la distancia entre A y B, que es ese número, raíz de 26 sobre 2, es la distancia entre A y B, es la longitud de este lado. Entonces, para el perímetro, vas a tener que encontrar, o sea, el perímetro va a ser igual. O sea, la distancia entre A y B más la distancia entre B y C, es decir, este lado, más la distancia entre C y D, más la distancia entre D y A. Sí, bueno, entonces acá encontramos ¿cuál? Este, que nos da raíz de 26 sobre 2. Repetís lo mismo con estos y después lo sumás, que deberías poder llegar a ese resultado que está ahí. Después se suma y listo, ese es el resultado, el perímetro. Claro, sumás todas, bien. hacés estas cuentas, ¿no? Por separado. Sí, todas. Después las sumás todas. Fíjate que en el resultado te dice que da
raíz de 26 más 4 raíz de 5. O sea que probablemente alguno de estos también te dé raíz de 26 sobre 2 o algo así, de manera que cuando se sumen te dé raíz de 26. Y bueno, Sí. alguno te dará algo con raíz de 5. Por ahí, si no te da exactamente lo mismo, fíjate de simplificar bien la raíz. Capaz que te queda, no sé, raíz de 20, te digo cualquier cosa, ¿no? Claro. No sé qué te da cada uno. Si alguno te da, por ejemplo, raíz de 20, acordate que esto lo puedes escribir como 20 es 5 por 4. Entonces esto es raíz de 5 por raíz de 4. Raíz de 4 es 2, entonces te queda 2 raíz de 5. ¿No? Digo porque te queda, Claro. hay uno que dice 4 raíz de 5, capaz que viene a hacer algo así. Sí. Pero esencialmente es eso. O sea, una vez que encontraste los 4 puntos, usando intersecciones entre las rectas, después para el perímetro, hallás la longitud de cada lado, que viene siendo la distancia entre cada uno de los vértices, y lo sumás y te da el perímetro. No lo hago porque es muy largo y son muchas cuentas. Pero Sí. sí podemos hacer, por ejemplo, en la unidad de 5, hay un ejercicio con distancia, ¿no? Que me lo habían preguntado hoy, ya que estamos con distancia, podemos hacerlo. El 18 dice, por ejemplo, sea A el punto de coordenadas menos un medio, menos 1. Dice encontrar todos los y posibles, tales que la distancia entre A y el punto de coordenadas 1 y sea igual a 5 medios. Entonces, acá es lo mismo. La distancia entre esos dos puntos va a ser, ¿sí? La distancia entre A y este punto de coordenadas 1 y va a ser la raíz cuadrada de la coordenada x de este punto, que es menos un medio, menos la coordenada x de este, que es 1, al cuadrado, más la coordenada y de este punto, que es menos 1, menos la coordenada y de este, que es y. Esto es menos y al cuadrado. Y eso me dicen que tiene que ser igual a 5 medios. Entonces de acá, si resuelven esto, acá van a tener menos un medio, menos 1, son menos 3 medios. Entonces les va a quedar menos 3 medios al cuadrado. Igual, perdón. Acá, fíjense, tienen menos 1, menos i. Si sacan factor común menos 1, ¿sí? Esto es como tener así, ¿no? Menos 1 menos i es lo mismo que menos 1 por 1 más i. ¿Sí? Entonces cuando lo eleven al cuadrado, ese menos se va a ir, y le va a quedar directamente i más 1 acá al cuadrado. Y esto es todo la raíz cuadrada, ¿no? Pero como todos estos números son positivos, y acá también tengo un número positivo, si elevo al cuadrado de los dos lados, ¿sí? De este lado se me va a ir la raíz, y acá me va a quedar esto al cuadrado. Y acá fíjense que les queda una ecuación cuadrática en i. Entonces si desarrollan esto, quedaría i al cuadrado más 2 por i más 1. Esto sería más 9 cuartos. Y si de acá traen este para el otro lado, sería menos 25 cuartos igual a 0. Entonces les va a quedar i al cuadrado más 2i. Y esto sería 9 menos 25, serían menos 16 menos 15 cuartos. A ver. Igual a 0. ¿Hace bien la cuenta? No, Menos ¿qué 3 cuenta creo que hice es. mal? Menos 3. Está bien. Hice mal. Okay, no sé qué hice. 9 menos 25 son menos 16 cuartos. Pero 16 cuartos es 4. O sea, 1 menos 4 me da menos 3. No sé qué cuenta hice antes. Bueno, y ahora con Bhaskara resuelven esto y les va a dar dos soluciones para el I, ¿no es cierto? Aquí no quiero perder mucho tiempo con eso.
les dicen que ahora está el 18. Les dan -3 y 1. Las soluciones se hacen más cara acá. Les voy a dar I igual a -3 y 1 positivo. Entonces esos números son los que verifican que cuando los meten acá adentro, la distancia, es decir, esta cuenta, les da 5 medios. ¿Está? Perdón, ¿de dónde sale el 2i ahí al último? De distribuir, de desarrollar el binomio. Ah, Acá tenés I más 1 al cuadrado, este es I claro, cuadrado. porque no se puede distribuir. No. Ajá. Y a ver qué cosa me había quedado pendiente. El 5 de la unidad 6 eso lo hicimos entonces, ¿no? El 5 lo hicimos. Ninguno de los problemas de la unidad 5 le hicimos problemas de la unidad 5. El 6, unidad 6, ejercicio 6. Lo expliqué más o menos por arriba. El 18 de la unidad 5, el que acabamos de hacer recién, el inciso A, el B es prácticamente lo mismo. Después que ven el 20C, de la unidad 5, a ver qué dice. 20C. Dice, los pares ordenados A, B y D determinan los vértices de un cuadrilátero. Calcular su perímetro. No, ¿cuál era? El C. Encontrar las ecuaciones de la recta que contienen las diagonales. Tendría que buscar la pendiente y todo como para graficar el A, C y D, B. Se resuelve de manera muy similar. Te dan los 4 puntos, A, B, C y D. Los dibujás. Es casi lo mismo que hicimos con el del cuadrado. ¿No? ¿O cuál es? Sí. El perímetro también, calculás la distancia entre los puntos y los sumás. Y las ecuaciones de la recta que contienen las diagonales, cuando dibujes los 4 puntos, te fijas, ¿no? O sea, te va a quedar una cosa así, que si este es el A, no sé cómo te queda, pero ponerle, este es el A y el B, listo, ahí vas a tener, para despejar una recta que pasa por esos 2 puntos, que va a ser la diagonal. Nos queda un poquito menos de media hora. ¿Qué más les quería decir? En los de sistemas de ecuaciones, ahí quería decirles esto antes de que se termine la hora. Los sistemas de ecuaciones lineales, sí, ustedes van a tener 2 rectas, ¿no? Y igual, qué sé yo. A1 por X, 1 y otra recta, igual con otra pendiente distinta y otra ordenada del origen. Y van a tener eso. ¿Está? Entonces, eso representan 2 rectas, ¿verdad? Entonces, una recta será, qué sé yo, así. Esta. Y la otra, bueno, que es el color verde. Será esa. Entonces, acá viene el tema de, dependiendo de cómo sean las rectas, va a ser las soluciones que tenga esto. Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar para que el sistema sea compatible determinado? Es decir, que tenga una sola solución. Las pendientes tienen que ser diferentes. Bien, los pendientes tienen que ser diferentes. No sé si había más de una persona hablando, pero escuché eso. Entonces, muchos piensan que tienen que ser perpendiculares. No necesariamente. O sea,
Si son perpendiculares, sí se van a cortar en un punto, pero esa no es la única solución, ¿no? Porque si yo tengo una recta, ¿sí? Todas estas, ponele que ahí sean perpendiculares, ¿no? Pero si la tuerzo un poquito, también se sigue cortando en un solo punto. Entonces, lo único que le tengo que pedir al sistema para que tenga una única solución No es es que no que sean no las rectas, pendientes sean distintas. ¿Cómo? no es que no tienen que ser, perdón, que no tienen que ser paralelas Para para que que sea sea compatible compatible Sí, determinada. sí, Bueno, y si, ¿qué quiere decir que no sean paralelas? que no estén separadas y que corten en un mismo eje, en ¿Y un mismo punto. cómo lo expreso yo en términos de cosas que puedo conocer, como son la pendiente y la ordenada del origen? Está bien que no sean paralelas, lo que vos me decís. Si no son paralelas, seguro se cortan en algún punto. Pero en términos de la pendiente y la ordenada del origen, ¿cómo lo representes? Que no se corten, que no sean paralelas. Que en un mismo punto se toquen. Claro, pero yo quiero que me digas, en tu respuesta tiene que estar la palabra pendiente. Porque si vos me decís son paralelas, perfecto. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer el otro caso. Si las rectas, ¿cómo tienen que ser las rectas para que el sistema no tenga solución? Voy a dibujar acá. Paralelas no coincidentes. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Si son así, que ahí me hayan quedado paralelas. Que en ningún punto se pueden tocar, Bien, ni pero coincidir. si son paralelas, ¿cómo armo la recta yo? ¿Cómo tienen que ser la pendiente y la ordenada del origen? Igual pendiente y distinta orden al origen. Claro, eso es lo que quiero escuchar, ¿no? O sea, ¿cómo represento yo que son paralelas? ¿Cuál es la característica de las rectas paralelas? Eso es lo que quiero que me digas. Que las pendientes Bien. son iguales. ¿Sí? Sí. Está bien, vos me decís, no se tocan en ningún punto. Fantástico. Eso es con palabras. Pero si yo lo quiero Bien. meter en la ecuación, que no se toquen en ningún punto, quiere decir que la pendiente es la misma, pero además la ordenada del origen es distinta. ¿Sí? Bien. Sí. Acá la ordenada del origen es este punto y acá este punto. Entonces, estas son paralelas no coincidentes. Entonces, si este lo llamo, este es mi sistema S, entonces en este caso S va a ser, va a ser incompatible acá, ¿sí? No tiene solución. Y la condición es que la pendiente de una recta sea igual a la pendiente de la otra recta, a 1 igual a 2, y que la ordenada al origen sea distinta. ¿Sí? B1 distinto de B2 y las pendientes igual. Acá entonces, ¿cómo es la condición? Estas son rectas que se cortan. En un solo punto. Entonces acá el sistema S es compatible determinado. ¿Sí? Tengo una única solución. Entonces, ¿cómo es la condición acá? En términos de las cosas que puedo manejar de la recta, que son la pendiente y la ordenada del origen. Las pendientes son diferentes. Las pendientes son diferentes. A1 distinto de A2. Y por último, ¿qué nos faltó? Compatible indeterminado. ¿Cómo es ese caso? Las pendientes son iguales y la ordenada de origen también. Claro, entonces... Una sobre otra está bien. Claro, rojo más verde, ponele que me dé violeta. Entonces ahí están una encima de la otra, es decir, son exactamente la misma recta, donde el A1, o sea, la pendiente de una es igual a la pendiente de la otra, y la ordenada del origen es igual a la ordenada del origen de la otra. Es decir, son la misma recta. Entonces en este caso son paralelas
coincidentes y el sistema S es compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir eso? Determinado. Que tiene infinitas soluciones. Que tiene infinitas soluciones, tal cual. Cualquier punto que yo agarre acá, sobre esta recta, se verifica tanto en la primera recta como en la segunda. Entonces, va a ser una solución. Entonces, tienen con infinitas soluciones. En estos tipos de ejercicios les pueden decir, bueno, dame una solución particular, ¿no es cierto? Bueno, eso sería, elijan cualquier valor de X y de Y que se verifique, y esa va a ser una solución particular. Bien, les digo todo esto porque me parece que no me preguntaron nada de esos que tienen sistemas y que las preguntan. No sé si quieren que hagamos alguno de eso. Sí, profe, ¿podemos hacer algunos de esos de sistemas? Como el 4 de la unidad 6 es de eso, ¿verdad? El 4 es de esto, exacto. Ahí vamos a hacer ese dato. Entonces el 4 nos dice determinar el A perteneciente a los reales de modo tal de que el sistema, nos da el sistema I igual a por 3A por X menos 1. Y por otro lado dice A más I igual a 3X. Sea, y nos dan los tres casos, prácticamente. Entonces es lo que hicimos recién. Pero acá está medio rara la forma de las rectas, ¿no? Entonces, esto lo tendría que acomodar. Despejémoslo en la forma que conocemos, que es pendiente por X más ordenado al origen. Entonces, si acabo la distributiva, el de arriba me queda I igual a por 3A es 3A al cuadrado por X menos A, ¿sí? A se distribuye. Y acá, I igual a 3X menos A. ¿Sí? Si despejo la I de acá. Entonces, esas son las ecuaciones de nuestras rectas. Entonces, bien, acá hay que identificar entonces 3A al Al cuadrado estar es la elevado al pendiente. cuadrado, ¿es Sí, función lineal? la función lineal, vos tenés que ver cuál es la variable. ¿Cuál es tu variable acá? Si es f de x, y igual a f de x. La variable es x, ¿sí? La x no está al cuadrado. Esto es un número. Si yo al valor a le doy, Claro. qué sé yo, 2, me dará la Sí, cuenta 3 por 4, 12 y listo. Eso es un número. ¿Sí? claro, ahí me di cuenta. Tu función lineal, la función es en función de x. O sea que lo que tenés que mirar es la x. Bien. Sí, sí. Esta es la pendiente, entonces, 3a al cuadrado. Y la ordenada del origen, ¿cuál es esta? Menos a. Bueno, acá ya pueden ver que la ordenada del origen es la misma para las dos, ¿cierto? ¿Sí? En este y en este, la ordenada del origen va a ser igual. Entonces, si me piden, por ejemplo, el A, me dicen que el sistema sea incompatible. ¿Cómo tenía que ser cuando era incompatible? Eso nos indica que no tiene solución, ¿no? Si es incompatible no tiene solución, claro. Pero bueno, ¿cómo tenían que ser las rectas Paralelas no coincidentes. paralelas no coincidentes? Bien. Entonces, ¿y cuáles eran las condiciones que dijimos recién hace un ratito? Para que sean paralelas no coincidentes. ¿Qué tenía que pasar con la pendiente y la ordenada del origen? La pendiente tiene que ser igual y la ordenada al origen distinta. Bien, y la clave está ahí. Lo que dijiste vos, la ordenada al origen tiene que ser distinta. ¿Acá podemos tener una ordenada al origen distinta? No, porque es menos A en las dos. Claro, es siempre, no importa el valor de A que yo elija, nunca voy a poder encontrar una que me den distinta ordenada al origen. Por más que iguale la pendiente, ¿sí? No importa si hago que sea la pendiente igual, la ordenada al origen nunca va a ser
distinta, siempre va a ser igual en las dos. Entonces, acá decimos que no existe un valor de A que haga incompatible el sistema. Bien. El B, ¿qué dice? Compatible determinado. Bueno, acá no puse el... Acá no puse el por qué. Vamos a escribir la solución completa. Que haga incompatible al sistema. Porque la ordenada del origen es igual en ambas rectas. ¿Sí? Sin importar el valor de A. Bien, entonces, para que sea compatible y determinado, ¿qué tenía que pasar? Tenían que tener Las igualás. Distinta pendiente. Distinta No, no, pendiente. no paralelas. Claro, no paralelas quiere decir distinta pendiente. Aunque la pendiente sea un pelito distinta, en algún lado se van a cortar. Entonces, ¿cuál es la pendiente? X. Para eso hicimos esto. Es 3A al cuadrado acá. Y en la otra, esto tiene que ser distinto a la pendiente de la otra, que es 3. ¿Sí? Esta era la pendiente de la recta de arriba y esta era la pendiente de la recta de abajo. Tienen que ser distintas. Si acá despejo, esto es A al cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir, bueno, distinto, lo puedo poner con distinto. Valor absoluto de A igual a 1, distinto de 1, entonces tengo que A tiene que ser distinto de 1 y distinto de menos 1. ¿Sí? Si A es distinto de 1 y distinto de menos 1, el sistema es compatible determinado, es decir, tiene una única solución. ¿Está claro eso? Sí. Y para que sea compatible indeterminado, Paralelas coincidentes. 1 menos 1. claro, sería Misma pendiente y digamos, misma el ordenada. caso opuesto de este, ¿no? Tiene que ser la misma pendiente, es decir, 3A al cuadrado igual a 3, y es, digamos, la misma deducción que hicimos acá. De acá sacamos que A tiene que ser igual a 1, es decir, o A vale 1 o A vale menos 1. Y bueno, fíjense que dijimos que la ordenada del origen tenía que ser igual, pero esto es decir, menos A igual a menos A, y esto, digamos, se verifica siempre. No importa el valor de A, la ordenada del origen es la misma. Y eso, ahí ya resolvimos. Profe, ¿te puedo dictar uno de una prueba que no me sale? A ver, ¿Te lo digo? dale. Bueno, ¿esto lo puedo borrar? ¿Se entendió entonces? Sí. Sí. Bien. Me Sí. dice que L1 es igual a, entre paréntesis, M más 1 por X, o sea, es entre paréntesis, pues bien, más NI menos, entre paréntesis, N más 1 igual a 0. Y esa es perpendicular a L2, que es X menos 2Y menos 2 igual a 0. Y pasa por el punto menos 1 menos 1. L1 pasa por el punto
No, L2 pasa por el punto menos 1, menos 1. Sí. Perdón, ¿cómo? L2. L2 pasa por el punto menos 1, menos 1. No, no es cierto. Si yo reemplazo acá en L2, menos 1, menos 1, esto me da... Esto me da 0, ¿no? Porque menos 2 por menos 1 es más 2. Ah, no, 2 está menos bien, 2 está es bien. 0, Dice que menos es 1 más perpendicular a la 0 recta me da... L2, pero sí. No, ¿Cómo? entonces el punto debe ser de L1, sí. El punto tenía que ser de L1, supongo, ¿no? Sí, sí. Entonces pasa por... ¿cómo era? Menos 1, menos 1. Sí. Bien. Y tenés que hallar M y N, ¿no es cierto? Sí. Bueno, está bien. Entonces, vos tenés que identificar la información que te dan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que L1 sea perpendicular a L2. ¿Te acordás eso? Que ¿Qué la quiere pendiente decir? de L1 va a tener que ser inversa y opuesta a la de L2. Eso, exacto. La pendiente de una es el inverso y opuesto al de la otra. El problema es que acá tenemos un lío de rectas, ¿no? Porque no sé acá cuál es la pendiente y la ordenada al origen porque están escritas en forma implícita. Entonces, lo primero que tendría que hacer es despejar de acá y pasarlo de esa forma que conocemos. Pendiente por X más ordenada al origen. Entonces, si hacemos eso, L1 sería N por I, paso todo para allá, sería N más 1. Esto estaba así, ¿no? No tenía Sí, nada sí. multiplicando, ¿no? Tenía un No. paréntesis, ¿no? Pregunto, porque me lo dictaste con el paréntesis, era por este menos, justamente, ¿no? No había nada más en la vuelta. No, nada más. Bien. Bueno. Entonces, si acá divido por n, me queda, si el n es distinto de 0, ¿no? Porque si no, son ambos. Sería menos m más 1 sobre n por x más n más 1 sobre n. Esa es la I1. Y la I2, la L2, perdón, sería, si despejo de acá, 2i es igual a x menos 2. Entonces, i es igual a 1/2 de x menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, hasta ahí llegué. Después. Bueno, ¿y qué te faltó acá? Mirá, faltó decir, ¿Podrías la igualar las pendiente pendientes? de L1 es esta. ¿Cómo? ¿O había alguien hablando? No sé qué. ¿No podrías igualar las pendientes? Igualarlas no, porque Dar me la dicen vuelta que a una y la son... igualás, ¿no? ¿Cómo? Das vuelta a una y la igualás, ¿no? Claro, si son Claro, y después como perpendiculares, despejo, la porque pendiente yo. de esta, menos m más 1 sobre n, tiene que ser igual al inverso y opuesto de este número, que ¿cuál es? Menos 2. Menos 2. Menos 2. El inverso, lo doy vuelta, un medio pasa a ser 2, y lo opuesto es con el que cambia el signo, menos 2. Bueno, ahí tengo un dato. Y el otro dato que me dan es que L1 pasa por este punto. Entonces yo reemplazo X e Y en esos valores, voy a tener que, entonces, acá, ¿no? Por ejemplo, me va a quedar menos m más 1 sobre n por menos 1 más n más 1 sobre n. Esto tiene que ser igual a menos 1. Y ahí, fíjate, tenés un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces eso ya lo sabes resolver. Acá habría que ordenarlo un poco, ¿no? Si multiplicas por Profe, n, ¿sí? lo de abajo no se ve. ¿Qué número pusiste abajo de m más 1? ¿De menos m más 1? Uy, ¿no se ve? Es, No, porque agarra justo el cuadrito de zoom. es menos m, para lo puedo subir. Es esto que está acá, es la ecuación esa, donde ahí reemplacé, a ver si lo subo. A ver, se me colgó toda la compu. ¿Ahí se ve? ¿Se ve Sí, ahora? ahí sí, gracias.
fíjate que es esto, esta ecuación de I1, de I de L1, reemplacé X por el punto que me dijeron que pasaba y por el punto I. Entonces acá, fíjate, este menos con este menos lo puedo simplificar, ¿no? Si multiplico por menos uno de los dos lados, y aparte el n este lo puedo pasar para el otro lado. O sea que acá me quedaría m más 1 igual a 2 por n. Y acá, si multiplico por n, acá me queda m más 1, ¿no? Porque este menos con menos es más n más 1 igual a menos n. ¿Sí? O sea, multipliqué de los dos lados por n. Acá como queda n sobre n se simplifica, acá también, y acá me queda menos 1 por n que me da menos n. ¿Sí? Y bueno, hay que resolver ese sistemita ahora. Entonces, por ejemplo, bueno, esta ecuación acá también la puedo simplificar un poco. A ver. No sé si se ve ahí. La de arriba me queda m más 1 igual a 2n, y la de abajo me quedaría m más 2 igual a menos 2n, ¿no? Pasé este n para acá, son estos. Y si ahora, fíjate, a ver por dónde puedo seguir por acá arriba. Si sigo ahí, fíjate, si sumas las dos, te va a quedar m más 1 más m más 2 igual a 2n más menos 2n, o sea, esto te da 0. Acá resuélvanlo como quieran, ¿no? O sea, despejás m o n de alguna y la sustituís en la otra, igualás las dos, o sea, despejás m en las dos, igualás y de ahí despejás n, o haces lo que estoy haciendo acá, que es, en este caso, sumé de los dos lados la misma cosa, para que se vaya acá este 2n con el menos 2, entonces acá me va a quedar 2m más 3. Entonces acá me da m igual a menos 3 medios. Y ahora tendría que despejar alguna de acá, por ejemplo, acá, que me dice que 2n es igual a n más 1, entonces n es igual a m más 1 sobre 2. Entonces, n va a ser menos 3 medios más 1 sobre 2. Me estoy quedando sin lugar. Y esto sería menos 1 medio sobre 2 sería menos 1 cuarto, ¿no es cierto? Y ahí hallaste los m y n que verifican eso. Ah, ok, medio rebuscado. Son varias cosas. O sea, fíjate que está bueno porque te relaciona el concepto de que cómo son las pendientes cuando las rectas son perpendiculares, que eso creo que hasta ahora no habíamos hablado nada. Tiene que ser una, es el inverso y opuesto de la otra. Y después es que te dan las dos rectas de la manera más rebuscada posible, de manera implícita. Entonces vos lo primero que tenés que hacer es despejarlas, que te queden de la forma que conocés, pendiente por X más ordenada al origen, y después ves qué datos que te dieron podés usar. Entonces en este caso, como te dieron información sobre las pendientes, para eso tenés que despejar bien cuál es la pendiente, ¿no? Por eso hicimos esto. Entonces vimos que esta pendiente tiene que ser opuesto inverso de este. Y el otro dato es que metiendo este punto acá, encontrás otra ecuación con m y con n, y después tenés un sistema de ecuaciones, lineales también, para resolver. Ok, muchas gracias. Perdón, me habías escrito en el chat. Bueno, y antes de esto, ¿que me quedó algo sin hacer? Creo que respondió todo lo del chat. No sé si quedó algún ejercicio por ahí. No lo hice completo porque era muy largo y no íbamos a llegar, sino, ¿no? Como alguien que preguntó el 20C, pero hicimos uno muy similar. ¿Alguna duda más? Entonces vimos funciones lineales, vimos algo un poquito con el valor absoluto,
Después decimos de los problemas, sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, no sé si... ¿Qué más? Carlos me había dicho de esto, por ejemplo, el 15. Si quieren les puedo hacer el 15 de la unidad 5, donde tiene que relacionar también rectas. ¿Alguno tiene alguna duda? Porque ya es el horario en realidad. Lo que vimos de valor absoluto sería como el ejercicio 12 de la 5. Claro, un poquito más raro, más rebuscado. El ejercicio Claro, 12, claro. bueno, tenés que hallar dominio de imagen, graficarlo, y lo que hicimos al final fue medio parecido a lo que te pide en el inciso B. El inciso B te pide ver cuándo el h de x es mayor que 2. Entonces pones la expresión del h de x, de ahí despejas la inecuación y vas a llegar a un intervalo, te debería dar, ¿no? Claro, gracias, profe. Bueno, vamos a hacer esto medio rápido, ya que es cortito en realidad. Les dan una recta y igual a mx más b, y les dicen que este punto es el 4, y este punto es x1. Esa recta que está en rojo es la recta y igual a mx más b, pero el b se le vale, y dicen que vale 4. ¿No? Entonces, y dicen que tenemos que encontrar el valor de m, es decir, el valor de la pendiente de esta recta, de manera tal de que el área de la figura sea igual a 24. Bueno, la figura que nos quedó acá es un triángulo, y es un triángulo rectángulo, ¿no? Porque el eje X y el eje Y se cortan a 90 grados. Entonces el área de ese triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Donde ¿quién es la base y quién es la altura? Bueno, depende cómo lo mire. Podría ser, por ejemplo, la base de este punto, esta longitud, esta distancia, que sería x1, ¿no? O sea, este lado, que sería la base, mide x1. Y el otro mide, ¿qué puse? Menos 4, yo estoy mal. Esto es 4, ¿no? Estoy a poner el positivo, el eje. Esto es 4, entonces, que sería la altura por 4 sobre 2. Y esto nos dicen que tiene que ser igual a 24. Entonces, si de acá simplifico, me queda 4 sobre 2. Me queda que 2x1 es igual a 24. Es decir, que x1 es igual a 12. ¿Sí? Despejando. Bien, pero lo que ustedes tienen que encontrar es el valor m de la pendiente, esto que está acá. Bueno, pero ¿quién es este x1 que encontramos acá? Fíjense que, si miro acá la recta, x1 no es ni más ni menos que la intersección de la recta con el eje x. ¿Sí? ¿Cómo calculan la intersección de la recta con el eje x? ¿Qué hacen? Igual a 0. Y igual a 0, ¿no? Pongo y igual a 0, eso tiene que ser igual a m por el punto en el cual se intersecta, que en este caso es x1, más 4. Entonces x1 ya lo conocemos, vale 12. Entonces esto sería m por 12 más 4 igual a 0, y acá puedo despejar m, sería menos 4 sobre 12, que si lo simplifico sería menos 1/3. Y ahí encontraron el m, la pendiente que hace que ese punto en el cual intersecta la recta del eje X sea 12, y eso hace a su vez que el área que queda formada sea igual a 24. ¿Sí? Es medio cortito, así que lo hice rápido. Bueno. Bueno, profe. Ya estaríamos. Me voy. Bueno. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos, chao. Chao.
Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.